El título de la charla de hoy, los choques conscientes. Nosotros partimos de la base de que el ser humano tiene choques conscientes. ¿Y a qué se refiere con esto? Pasa que hoy en día, y desde que el ser humano logró su evolución material hasta ser Homo sapiens sapiens, es un hombre dormido. ¿Por qué siempre se habla de que existen seres humanos que están dormidos y eso que tienen los ojos abiertos? Se trata de que es una persona que está viviendo su vida material, tangible, tal como ustedes y todos lo estamos viviendo, pero la vive desde un punto de vista netamente subjetivo. ¿Por qué en este caso subjetivo? Porque su nivel de conciencia es carencial, es un nivel de conciencia muy bajo, ¿ya? Está muy cercano a lo que es el animal, ¿ya? Que está movido ya sea por sus apetitos, sus instintos, su intelecto, no va acompañado de lo que es el desarrollo del ser, de la esencia, de lo que realmente somos. Por eso nosotros partimos de la base de esta enseñanza. Siempre tenemos que recordar que somos dos. Uno es el espíritu y el otro es el vehículo físico, el animal. Y el choque consciente, uno de los primeros choques conscientes que tenemos nosotros es la respiración. Esas son cosas que uno tiene que empezarlas a ir detectando. Y el segundo, entre comillas, choque consciente es de la materia. O sea, es la mente sensual. La mente en un bajo nivel volitivo, por así decirlo, es donde las personas viven simplemente a través de sus sentidos. Viven la vida a través de los propios estímulos nomás, que tiene todo este mundo hoy en día lleno de luces, lleno de conocimiento, lleno de un montón de cosas. En realidad más de información que de conocimiento. Si ustedes ven, yo creo que nunca en la humanidad había tenido tanta información. Y esa información hay que aprender a traducir en conocimiento y después en sabiduría. Así se va haciendo el trabajo. Pero lo que pasa con este tema de los choques conscientes es que la persona, a medida que va avanzando este trabajo sobre sí mismo, va comenzando a detectar muchas cosas que a veces nos parecen demasiado fuertes. Nos parece muchas veces tener recuerdos bastante duros de nuestra vida pasada, desde cuando éramos niños hasta adolescentes. Tuvimos la universidad y ahora ya somos casi todos ya mujeres y hombres hechos y derechas. Donde al final las cosas se van dando para que nosotros vayamos comprendiendo nuestra propia existencia. Las señales están ahí, donde ustedes están. Siempre yo les voy a repetir lo mismo. En las circunstancias de vida que ustedes están en las condiciones correctas, independiente de que pasen situaciones agradables como desagradables. Ahí donde están es donde ustedes necesitan estar. Si ustedes quieren mejorar su condición de vida, primero que todo tienen que cambiar su condición del ser, de su esencia. Es la única forma posible para poder ir avanzando en este camino. Yo he hablado con hartas personas, los he invitado a las charlas. Edgardo, bienvenido Edgardo. Después al final puedes hacer preguntas, Edgardo, ¿ya? Lo importante de todo este trabajo es que las personas si son invitadas, si son convidadas a todo lo que es estas charlas, es importante que tengan cierto nivel de disciplina, porque el trabajo se tiene que hacer en uno mismo. Y yo siempre les voy a repetir lo mismo. Uno de los choques conscientes es cuando uno comienza a tomar la responsabilidad de la propia vida, donde uno mismo va generando las condiciones en las cuales uno avanza en este camino espiritual. Y esto yo quiero hacer un paréntesis. A veces en las circunstancias de la vida y en las circunstancias en las cuales nos encontramos, nosotros no podemos manejar las condiciones externas, ya sea por un cambio de gobierno, ya sea por una revuelta, por una revolución y un montón de cosas que suceden. Si ustedes ven la historia del mismo maestro Gurdjieff, a él le tocó vivir las dos guerras mundiales. Y en un principio él tomó medidas. En la Primera Guerra Mundial se tuvieron que ir a refugiar al campo y todo el tema. Y él le decía a los discípulos, aquí la gente no entiende que millones de seres humanos totalmente dormidos le hacen la guerra a otros millones de seres humanos totalmente dormidos. Y así es como la naturaleza, a través del sufrimiento colectivo, hace que la humanidad evolucione. No es lo mismo las personas como vivieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial como lo que vivieron en los años 80, 90. Otra vez los seres humanos están nuevamente impulsándose hacia la autodestrucción, ya sea por cosas superfluas, por no llegar al diálogo. ¿Y eso por qué sucede? Porque las personas a nivel colectivo tenemos un bajo nivel cognitivo, un bajo nivel de ser también. Y eso provoca que las personas no logren tener choques conscientes. ¿Por qué pasa esto? Porque los choques conscientes muchas veces pueden provocar situaciones muy incómodas en nuestra vida. Porque uno está percibiendo algo de uno mismo que es bastante desagradable. Porque uno está acostumbrado a ver lo mejorcito de uno. Trata de siempre obviar o dejar la parte, digámoslo así, poco manejada de uno mismo, bien oculta. Pero en ciertas ocasiones, cuando uno empieza a explorarse, cuando uno empieza a trabajar esto, van apareciendo a la luz situaciones que habitan en uno y que nosotros nunca habíamos visto. Y eso provoca un choque consciente, porque la persona despierta, se da cuenta de algo que no sabía que tenía adentro. A eso se refiere esto con los choques conscientes, porque son muchos choques conscientes, ¿ya? Y estos choques conscientes también van de la mano del nivel de conciencia. Hay
muchos niveles de conciencia, pero podemos decir que el nivel máximo es la conciencia objetiva, donde la persona realmente tiene un recuerdo de sí y vive a través de su ser, que es objetivo. Pero nosotros tenemos un cuerpo netamente animal, tenemos un cerebro, que eso muchas veces nos impide ser totalmente objetivo. Si ustedes se ponen a pensar y conocen a muchas personas, vayan averiguando cuán objetivas son las personas, cuánto las personas realmente hacen las cosas de manera objetiva, de manera real, que nace desde la propia esencia. Siempre uno vive en función de aquello que nos formaron nuestros padres, nuestros amigos, el entorno, muchas cosas. Pero ¿cuánto de eso es de uno? Yo siempre les repito lo mismo, porque esto es importantísimo tenerlo claro. Muchas veces nosotros no somos los que estamos pensando, sino que pensamos a través de uno de los yoes que yo les he dicho otras veces. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a ir identificando. Y ahí van apareciendo estos choques conscientes que nos hacen despertar. Porque no es fácil irse dando cuenta de los propios defectos, de las propias falencias. Y uno tiene que aprender a vivir con eso. Porque el primer paso para estas cosas es aceptarlo. Y una vez aceptado, la persona puede tener esa capacidad de ir mejorando, de utilizando esa materia prima que tiene ahí oculta y que no la ha podido desarrollar porque simplemente no le ha tomado el peso a las propias falencias, ¿ya? Esas son cosas que nosotros como filósofos herméticos, como personas que estamos haciendo un trabajo, tenemos que aprender a diferenciar el estado subjetivo de conciencia con respecto al estado objetivo de conciencia. Y ustedes mismos se van a ir dando cuenta cuando están siendo subjetivos o cuando están siendo objetivos. Por lo general las personas viven a nivel subjetivo, a nivel emocional, no a nivel esencial. ¿Por qué les digo esto? Porque una persona cuando logra ser objetiva realmente, la persona también aprende a perdonar, se desidentifica del dolor que le causó aquella persona, ya sea en la vida pasada como actualmente. Cuando una persona comienza a entender y a tener esa capacidad de comprensión de que los seres humanos somos seres con defectos y que necesitamos tener esa capacidad de aprender a perdonar, ahí también aparece un choque consciente, porque se genera un movimiento en el mundo interno. La persona despierta. Esos son los choques conscientes. Son distintos despertares a lo largo de una vida. Incluso esos despertares se pueden dar en un solo día. No podemos sacar todos los defectos de una sola vez, nos podemos volver locos, pero siempre estas cosas son graduales. La persona cuando empieza a comprender este trabajo va a empezar a descubrir cosas que antes no veía de sí mismo, que las tenía muy ocultas, que las manejaba de una manera solapada, porque estaba viviendo un estado subjetivo de conciencia. Eso significa que cuando las personas están en un estado subjetivo de conciencia, la persona está dormida, el ser está dormido. Y cuando está en estado objetivo de conciencia, la persona despierta, porque puede ver, se da cuenta. Y claro, muchas veces cuando uno se da cuenta de un error que cometió, algún defecto, duele. Pero después con el tiempo ya no va a doler, porque la persona entiende, comprende que eso significa de que va avanzando en el camino. Por eso es que uno tiene que empezar a diferenciar lo que hace la propia vida, o sea, este entorno en el cual nosotros estamos sujetos a año 2021, con respecto a lo que es el ser. Porque independiente en la época que nosotros estamos viviendo, nosotros sí podemos desarrollar el ser independiente de las condiciones externas. Eso es lo bonito de este trabajo. Se puede poner colorada la cosa, se puede poner media dura, puede faltar cierto tipo de cosas materiales, pero ahí en esas circunstancias bastante agresivas que nos pueden tocar a veces, está lo que necesitamos para aprender. Obviamente uno tiene que tratar de ir cambiando su situación material, eso está claro, está bien, hay que hacerlo. Pero a veces uno no puede manejar esa situación porque está de repente en algún país que es medio complejo, las situaciones, qué sé yo, no están muy en buenas manos. No hay buenos líderes de repente, no hay buenos políticos, qué sé yo, y van generando cierto tipo de inestabilidad. Entonces ahí es donde la persona tiene que aprender a refugiarse en su ser, en su esencia, y aprender del entorno donde está viviendo. Porque si nosotros nos vamos dando cuenta, ¿cuál es la situación actual del hombre en la Tierra, como humanidad? Muchos hablan que la humanidad está perdida, está muy mal, pero si nos ponemos a reflexionar un poquito, si podemos profundizar, vivimos totalmente distinto que hace 500 años atrás. Antiguamente las personas tenían que trabajar de sol a sol para tener un mendrugo de pan. Ahora las personas, la mayoría, podemos disfrutar de vacaciones. La mayoría de nosotros no tenemos vidas cortas, siempre sobre 50 años, 60 años. Antes los cabros vivían no más de 30 años, ¿cierto? Pero en esencia el ser, la persona, el desarrollo interno no ha cambiado mucho. Gran parte de la humanidad sigue todavía perdida. Somos miles de millones de seres humanos y solo un puñado de personas se dedican a trabajar sobre sí mismos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Vayan ustedes analizando esas preguntas y se van a dar cuenta que esas preguntas también son parte de los choques conscientes. ¿Por qué el mundo está tal cual como está?
por qué en la existencia humana siguen estas cosas, siguen estos movimientos como de rebaño, el colectivismo, todas esas cosas. ¿Será que eso es parte de la herencia atávica del Homo sapiens? Vayan investigando eso, vayan profundizando. ¿Y por qué hay tantas reacciones cuando uno empieza a formar el yo? Yo les digo todas estas cosas para que ustedes vayan reflexionando, para que ustedes vayan formando su propio estilo de vida, su propia forma de vivir, porque desde el punto de vista del trabajo hermético, al final nosotros estamos forjando un estilo de vida de orden superior. ¿Por qué se dice que es superior? Porque le estamos hallando un sentido a la vida, un sentido donde todo lo que nos sucede lo tratamos de quintesenciar, es decir, sacar la sabiduría ahí que se oculta en la vida. Porque por lo general las personas no obtienen sabiduría en una vida completa, por mucho que hayan estudiado libros, cuadernos, se hayan quemado las pestañas o libros de filosofía. Como bien la otra vez Enrique contaba, tenía un amigo que no le hallaba sentido a la vida y sabía de todo tipo de filósofos, pero nunca logró quintesenciar, porque vivió a nivel intelectual solamente. No logró ir más allá y vivir desde su conciencia objetiva, donde se reconoce que existe el espíritu, donde se reconoce que existe la razón, y que existe un significado profundo del hecho de estar vivo, y que al final es el animal el que niega la existencia de la esencia. Al final es eso, porque el animal sabe que va a morir y se niega tosudamente a entregar su parte de la vida a la esencia, quiere él dominarla. Más adelante vamos a hablar de ese tipo de cosas que están más pegadas al animal, pero considero que esto de hoy, cuando ustedes comiencen a descubrir sus propios choques conscientes, van a ver muchas cosas más. Van a empezar a disfrutar la vida de una manera distinta, más amena, más agradable. Por eso yo les he insistido tantas veces que uno tiene que aprender a hacer sencilla su vida, pero no por eso va a dejar la curiosidad de lado, como le decía yo en delante a Diego, que uno tiene que tener esas capacidades de ir más allá, no quedarse simplemente con lo que yo les digo, ¿me entienden? Tienen que ir profundizando, viendo más cosas. Esta filosofía siempre ha sido dinámica y siempre lo va a ser. Ese es uno de los secretos que se oculta detrás de la filosofía hermética, que siempre ha sido dinámica, porque se va adaptando al tiempo, lugar y gente. Y eso también provoca los choques conscientes necesarios para que cada uno de nosotros vaya despertando. Ahí ustedes vayan identificando qué choque consciente tienen durante la semana o durante un día. Vayan viendo qué cosa identificaron en sí mismos que antes no la podían ver y que ahora apareció a la luz de su conciencia objetiva. No de la conciencia subjetiva que nace del intelecto, de las emociones y del instinto. Aprendan a diferenciar en qué estado andan de conciencia, subjetivo o objetivo. Por hoy llegamos hasta aquí solamente.